A ver, ¿cómo llega un banco a convertirse en un gigante global? Pues no es cosa de magia, ni mucho menos. Es pura estrategia. Hoy vamos a desgranar la historia de BBVA, un relato fascinante de fusiones, absorciones y movimientos corporativos que nos enseña cómo se construye un imperio financiero, paso a paso, y sobre todo con la precisión de un documento jurídico. Y esa es justo la pregunta que nos va a guiar, porque un banco de este calibre no surge de la noche a la mañana, se va construyendo pieza a pieza a través de una serie de acciones societarias muy específicas que son, precisamente, las que vamos a analizar. Vale, pero antes de meternos en faena, un poco de vocabulario, que es clave. Estas tres operaciones son las herramientas básicas del juego. En una fusión, dos entidades se juntan y crean algo totalmente nuevo. En una absorción, una, normalmente la más grande, se come a la otra que desaparece. Y la escisión es lo contrario, una empresa se divide. Con esto en mente, ahora sí, ya podemos empezar a tirar del hilo. Venga, pues este es el plan. Vamos a seguir el curso de lo que podríamos llamar dos grandes ríos financieros. Durante décadas fluyeron por separado, hasta que al final sus aguas convergieron en un punto crucial. Veremos sus orígenes, cómo crecieron y, por supuesto, el gran momento de su unión y todo lo que vino después. Empezamos por el principio, claro, por el origen. Para entender bien lo que es BBVA hoy, lo primero que hay que tener claro es que no tiene una única raíz. Su ADN, por así decirlo, es una mezcla de dos trayectorias muy diferentes. Una forjada en el competitivo sector privado y otra que nació al calor del sector público. Bueno, pues nuestro primer río nos lleva directamente al País Vasco. En pleno corazón industrial de España es donde empezó a forjarse el pilar privado de toda esta historia, una auténtica potencia bancaria que poco a poco iría creciendo hasta convertirse en un actor principal del sector. Y aquí, ojo, llegamos a un momento clave. Y lo interesante es la precisión jurídica. Esto no fue un simple apretón de manos, no. Fue una fusión formalizada con todas las de la ley, mediante escritura pública, el 1 de octubre de 1988. Ese día, dos gigantes, el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, desaparecen como tales para dar a luz a uno nuevo, el Banco Bilbao Vizcaya, el famoso BBV. El primer protagonista de nuestra historia ya estaba sobre el escenario. Vale, y mientras todo esto pasaba en el sector privado, ¿qué ocurría en el otro lado? Pues el Estado también estaba moviendo sus fichas, estaba en pleno proceso de reorganizar su propio brazo financiero. Y aquí es donde nace nuestro segundo río, la rama pública. El gran catalizador de este movimiento fue una entidad creada específicamente para ello, la Corporación Bancaria de España. Su objetivo era muy claro, poner orden y fortalecer todo el conglomerado de bancos públicos. La idea en el fondo era crear una especie de campeón nacional público, agrupando a todas las entidades bajo un mismo paraguas. Y aquí es donde se produce la gran jugada. El 30 de septiembre de 1998. Ese día, la Corporación Bancaria de España actúa, digamos, como un imán gigante y absorbe de golpe a un montón de entidades públicas muy importantes. En un único acto jurídico lo unifica todo y, atención, se cambia el nombre. Pasa a llamarse Argentaria. Y ya lo tenemos, el segundo gigante acababa de nacer. Y con las dos grandes piezas ya en su sitio, llegamos al clímax de la historia. Esos dos ríos, el privado del BBV y el público de Argentaria, que habían discurrido por cauces paralelos durante tanto tiempo, estaban a punto, por fin, de confluir. Vamos a hacer una foto fija de ese momento. Por un lado, teníamos al BBVA, un coloso del sector privado ya muy consolidado. Por el otro, Argentaria, el gran conglomerado del sector público. Eran dos mundos, dos culturas corporativas, dos historias, y estaban a punto de chocar, o mejor dicho, de fundirse en uno. Y el año clave es este, 2000. No fue solo el cambio de milenio, no. Fue el año que redibujó por completo el mapa de la banca en España. Una operación que estaba a punto de crear un titán de unas dimensiones desconocidas hasta la fecha. Y esto es, con la precisión de una escritura pública, lo que ocurrió. El 25 de enero del año 2000, el Banco Bilbao Vizcaya absorbe a Argentaria. Ojo al verbo, absorbe. No fue una fusión entre iguales para crear algo nuevo, fue una absorción. El BBV, la entidad privada, es la que integra en su propia estructura a todo el gigante público. Este es un matiz jurídico fundamental. Y claro, como resultado de esta operación, la nueva entidad necesitaba un nuevo nombre, uno que reflejara esa unión de mundos. Y así es como nace oficialmente el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA. El propio nombre, si nos fijamos, es el resumen perfecto de todo este viaje. Pero la historia no acaba aquí, con un nuevo nombre, ni mucho menos. La creación de BBVA no fue el final del camino, fue más bien el pistoletazo de salida para una nueva fase de expansión y consolidación. El gigante, ya unificado, tenía hambre de más.
Y la prueba la tenemos aquí. Casi sin tiempo para celebraciones, en el mismo año 2000 ya estaba absorbiendo otras entidades como Banca Catalana. Y esa dinámica de crecimiento no paró, siguió durante años, con operaciones importantísimas como la absorción de Catalunya Bank en 2016 en plena resaca de la crisis financiera. Cada uno de estos movimientos no era solo para ser más grande, era una jugada estratégica para afianzar su posición en el mercado. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué podemos sacar en claro? Pues que la historia de BBVA es en realidad un caso de estudio magnífico sobre cómo se ha ido configurando el sector financiero tal y como lo conocemos hoy en día. Las conclusiones son bastante claras. Primero, que estos gigantes no aparecen por arte de magia, son el resultado de una estrategia a muy largo plazo ejecutada con precisión jurídica. Segundo, vemos cómo se pueden llegar a unir culturas tan distintas como la del sector público y el privado. Y tercero, que cada cambio de nombre, cada sigla que vemos, es en realidad la huella de una gran operación pasada. Y lo más importante, este proceso de consolidación, como vemos, sigue muy vivo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia de BBVA es un ejemplo perfecto de la consolidación bancaria del siglo XX. Pero ahora mismo, la tecnología, las nuevas regulaciones, la geopolítica, todo está cambiando las reglas del juego a una velocidad de vértigo. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Cuál será la fórmula para construir los gigantes financieros del mañana?